Vamos con más información. Sí, vamos al último tramo de la nota lograda días atrás con Wilson Neto. Como se sabe, fue un actor importante en lo que tiene que ver con el área educativa, en los gobiernos del Frente Amplio, fundamentalmente en el último gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Encabezó el CODICEN y también fue consejero a nivel de UTU y fue uno de los principales impulsores de lo que en principio iba a ser la construcción del tercer liceo para Chuy, algo que cuando asume este gobierno no sucede. Como para resumir un poco, durante este gobierno se planificó la construcción del tercer liceo de Chuy. Además del polo tecnológico, que tampoco sucedió, también se había proyectado, bueno, el polo tecnológico no sucedió, pero por lo menos tenemos el diario. El edificio se construyó. En el caso del tercer liceo para Chuy, liceo número 3, directamente se canceló, que iba a ser construido también allí en la zona donde están estos complejos de viviendas y está el propio EAE, porque se entiende que viven cientos, por no decir mil y algo de niños, adolescentes que podrían concurrir a ese liceo sin tener que trasladarse tantas cuadras distantes de sus hogares para ir al liceo número 1 o 2. Pero también hablamos con Wilson Neto sobre algo que había manifestado días antes de las elecciones el hoy presidente electo Yamandu Orsi, de que en su gobierno pretende también apuntar a darle más énfasis a lo que es, bueno, esto que ya es una realidad, que es la inteligencia artificial. Sí, sin lugar a dudas. Vamos a escuchar y a ver entonces qué es lo que tiene que decirnos Wilson Neto. Imagínate si nosotros fuéramos inteligencia artificial, estaríamos hablando así. Vamos a Wilson Neto, la nota lograda con Rubén. Sin duda. Mira, nosotros proyectamos y aprobamos 145 obras. Dentro de eso estaba el Liceo del Chuy. Logramos en 4 llamados, los famosos llamados de participación público-privada, ¿te acordarás? Hicimos el primer llamado, el segundo llamado, el tercer llamado, el cuarto llamado, ejecutamos el primero, el segundo y el tercero. Este polo es resultado del segundo llamado, porque este ya es ahora el segundo llamado. Perfecto, muy bien. Pero ¿qué pasa? Cambió el gobierno. Cuando cambió el gobierno bajó el cuarto llamado. Simplemente lo anuló. Y esos 44 centros de educación media que eran liceos y UTUs, quedaron, muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, sin hacerse. Si uno mira el presupuesto original de la ANEP en este periodo, estaba todo proyectado a hacerse. Lo que nadie miró y nadie tuvo la capacidad de criticar en ese momento era que no tenía fuente de financiamiento. Entonces lo bajaron, le llamamos, simplemente suspendieron la construcción de este liceo. ¿Por qué? No sé si por motivos de orden ideológico, no sé si porque querían reestructurar y reasignar a otros lugares, pero la herramienta que quedó establecida, y no me la critiquen la herramienta, ¿no? Porque es es más compleja de poder interpretar, que en su momento tuvimos que explicar muy bien qué era esto de la participación pública, cómo se han generado todas las carreteras, puentes y todo lo que te puedas imaginar a lo largo y ancho del país, ¿no? Que también vamos a tener que seguir pagando durante mucho tiempo. O sea que en definitiva no se jerarquizó en centros educativos. Se jerarquizó seguramente en otro tipo de infraestructura y hoy Chuy, como tantos otros lugares, que te lo puedo casi que ir enumerando, se quedaron esperando su UTU nueva, su liceo nuevo, algunos porque era nuevo en función de que era un espacio nuevo en un lugar nuevo, y otros porque era un lugar que se iba a hacer nuevo, una infraestructura que se tenía muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, esa es una buena pregunta de por qué no se hizo hacerla a las autoridades actuales, ¿no? La última, hace algunos días, Yamandu Orsi, si no me falla la memoria, habló de la importancia de la inteligencia artificial, algo que ya ya está, y bueno, y sabemos que es una herramienta que es importante, pero que también por ahí puede generar otras cosas, como por ejemplo la pérdida de fuentes de trabajo. Eso de aplicarse hay que orientarlo hacia una forma que sea productiva, que ayude a los trabajadores, pero que también no genere pérdida de fuentes de trabajo, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que en realidad yo creo que las sociedades se van transformando, ¿no? La civilización se transforma, la tecnología provoca un impulso enorme en los cambios de orden social y de orden laboral. Esa es la realidad que hemos vivido todo este tiempo, ¿no? También. Ahora, yo te voy a decir algo. Hay un posgrado en robótica e inteligencia artificial que se está llevando de forma binacional en Rivera. Sería muy interesante que lo tuviéramos acá en el Chuy, ¿no? ¿Por qué? Porque cumpliríamos los dos roles que te decía en función de polo. Formar gente técnica o tecnológicamente especializada en el tema y por otro lado tener personas que pueden buscar elementos de divulgación para informar a la población de Chuy de qué estamos hablando de esto de robótica e inteligencia artificial. Porque mucha gente habla del tema, pero tiene escaso conocimiento sobre qué se trata. La inteligencia artificial tiene como dos grandes espacios. Uno es un gran completador, que es lo que estamos usando y ahora vemos que revoluciona la educación. Pongo 3 cosas y me escribe un texto que no lo copia en ningún lugar.
pero lo que toma es de la gran base de datos, el famoso Big Data, toma información como para poder elaborar algo propio, que a veces tiene sentido, a veces no tiene sentido. Vos le corregís el sentido, algo que no tiene sentido, y él te lo vuelve a corregir hasta que obtenés lo que... Pero ahora hay algo que es generativo, o sea, algo que genera, construye, crea. Bueno, y ahí es una tensión realmente interesante porque los caminos, los márgenes, digamos, que el propio hombre puede poner una estructura de ese tipo, sí tienen que estar permanentemente presentes, ¿no? Porque no estamos hablando simplemente de un trabajo, estamos hablando de controlar, yo qué sé, los satélites que están a nivel de la Tierra, controlar bases de... O sea, estamos hablando de cosas que son muy complejas para la humanidad. Por eso te digo, a ver, yo creo que tampoco hay que resistirse, porque las veces que nos hemos resistido no nos ha ido bien. Es mejor tratar de aprender, incorporarnos y actualizarnos, que nos resistimos. Es imposible resistirse a la humedad. Es como resistirse a la luz eléctrica, digamos. No, a ver, no, es algo que lo que hay que hacer es aprender, tener conocimiento para poder entender de qué estamos hablando. Por eso insisto, el pueblo es un eje que tiene un rol importante en la sociedad. Y por otro lado, formar capacidad humana. Por eso te digo, podríamos hoy tener esa misma propuesta que se está dando Rivera, la podríamos tener en el Chuy, la podríamos tener en Melo, porque en realidad tenemos un acuerdo. Hace 2 días estuve con las autoridades brasileñas y quedaron con el compromiso total de instalar las carreras binacionales, algunas que se están desarrollando en Rivera, tanto en Melo como en el Chuy, pero también tienen la posibilidad de construir nuevas. Porque yo te quiero convencer, si tenés un minuto te quiero comentar algo, a ver si vos me ayudás a entender cómo este gobierno anuló el Sistema Nacional de Educación Pública, que era un órgano de construcción dado por una vez al mes se reunía el rector de la universidad con su equipo técnico, el presidente del CODICEN con equipo técnico, la UTEC con equipo técnico y el ministerio con equipo técnico para decir dónde la educación está más débil, dónde los jóvenes tienen menos oportunidad de educación terciaria, sea esta universitaria o no universitaria. Y resolvíamos qué capacidad humana e infraestructura teníamos en cada lugar para ponerla al servicio de las nuevas propuestas. Así surgieron los tecnólogos, ingenieros de distintos tipos, áreas que son muy nuevas para el Uruguay, que hoy ya están muchas en el interior, ¿no? Ahora, ¿cómo explicar que a través de la LUC el ministro, que fue el gobierno, pero con la aprobación o con la opinión fuerte del ministro de Educación, de anular una herramienta tan valiosa como esa? Fue ideológico, porque el ministro conocemos sus escritos, tiene escritos como la segunda reforma, uno puede estudiarlo y ver que no valora lo público, no le da el lugar que todo el vallismo que construyó este país, ¿sí?, le dio al Estado, y por tanto anuló una herramienta, ¿sí?, de vital importancia para la sociedad y para la educación de los jóvenes del país. Ese tema me parece que es uno de los temas más graves de alguna manera que provocó, porque no hay justificación alguna de que algo de carácter ideológico termine perjudicando a la gente. Porque podemos tener diferencias ideológicas en todos los campos que vos quieras, pero cuando esa ideología termina quitándole herramientas y posibilidad a la sociedad, bueno, ahí estamos hablando de otra cosa. Sí, ahí estamos hablando, ahí no es un cruce libre de opiniones diferentes. Ahí estamos hablando realmente de cuasi caprichos rodeados de ciertas valoraciones ideológicas que terminan perjudicando a la sociedad.